Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Gracias a aquellos que nos siguen por streaming, en el Zoom. Muchas gracias por asistir a esta presentación del informe sobre reincidencia en Argentina. Es un estudio que realizó la UNTREF, el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia de la UNTREF, el CELIV. En especial quiero agradecer el apoyo de la UNTREF y a los coautores, Juan Ambroli, Antonella Tirabassi, Carolina Bologna y Fernando Caferata, que son quienes... Perdón. Les quiero agradecer especialmente a los coautores de este importante trabajo que hoy lanzamos y lo ponemos al servicio de académicos y de la sociedad en su conjunto. Para lanzar este estudio contamos con 4 personas que van a hacer comentarios, cada uno de ellos, y les agradecemos muchísimo su asistencia. Contamos a mi izquierda aquí con Leonardo Gabriel Pitlevnik, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, procurador y abogado con especialización en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, y es profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Además es director académico del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho. Gracias por venir. Son cortitos, todos tienen largas trayectorias. A mi izquierda, al final, es Federico Fassbender, periodista, actual editor de Policiales, de la sección Policiales de Infobae, ex docente de maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y es licenciado en Comunicación Periodística por la Universidad Católica de Argentina. Además es autor del libro El trueno en la sangre, biografía criminal de Banana Epiace, y en 2019 creó el podcast Archivo Negro, historias del nuevo crimen argentino. A mi derecha, María Virginia Barreiro, abogada penalista, especialista en magistratura penal por la Universidad de La Matanza y es maestranda en antropología social por la Universidad Nacional de Misiones. En la actualidad se desempeña como directora general de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, la DECAEP, y trabaja en políticas penitenciarias y postpenitenciarias tendentes a la reinserción social. Y por último, hacia la derecha, Eduardo Coco Derigo, abogado penalista por la Universidad de Belgrano y exjugador de rugby del Club. Hoy dirige la Fundación Espartanos. Esta fundación fue creada en 2016 para ayudar a las personas privadas de libertad a transformar sus vidas a través del deporte, la educación, el trabajo y la espiritualidad. Actualmente hay 3.030 jugadores y más de 650 voluntarios que los acompañan. Bueno, para empezar, yo voy a hacer una muy breve explicación de cuáles fueron los objetivos de este trabajo. Todos los que se inscribieron y quienes lo desean también van a recibir bajo. Bien, nosotros tenemos 3 objetivos básicos. Ok, ahora estamos resolviendo un tema de sonido. ¿Ya está? Bien, muchas gracias. ¿Por qué hicimos este estudio? ¿Cuál era el objetivo de este estudio? Bueno, primero nosotros somos un centro de investigación académica y normalmente lo que hacemos son estudios, pero elegimos este tema porque notamos un vacío alarmante en Argentina, en general en toda la región, en toda Latinoamérica, acerca del problema de la reincidencia. Como todo el mundo sabe, en los últimos
20 años se ha duplicado y en algunos países se ha triplicado el número de internos, o el número de personas privadas de la libertad. Por lo tanto, se ha duplicado o ha triplicado el número de gente que sale de la cárcel. Es bastante lógico. Y normalmente salen de la cárcel con algunos problemas que no tenían ni siquiera cuando entraron a la cárcel. No, ese fue cuando Entonces, el principal Cannaviri... esto se va agravando, se va, digamos, ahí. Y no hay, sorprendentemente, no hay trabajos. No hemos encontrado, hicimos un seguimiento exhaustivo y hay algunos antecedentes en algunas cosas, pero no hay muchos trabajos académicos. Hay, eso sí, algunos registros, que enseguida voy a hablar sobre ello. Bueno, entonces, el primer objetivo es alertar acerca de la necesidad de entender la reincidencia como un problema grave. Sí, le solicitamos por GEDE y... Hay toda una literatura y nosotros lo estudiamos bastante a fondo, en otros estudios también, que la cárcel en realidad no resuelve el problema del delito. Puede contenerlos, si está bien administrada, puede agigantarlo, dependiendo de las condiciones, pero en general la cárcel no termina de resolver el delito. Por muchas razones, y de esto hay bastante literatura. Amplifica el problema delictivo, estamos hablando de la reincidencia, también se invierte una enorme cantidad de recursos en la seguridad y justicia, y las cárceles son muy costosas y, como decía antes, no contribuyen demasiado a reducir la criminalidad. El segundo objetivo es, tenemos un objetivo que tiene alguna visión académica, pero también tiene una perspectiva práctica. La académica es que no hay buenas mediciones, y esto lo decimos con bastante autoridad, no hay buenas mediciones acerca de cuántos reincidentes hay en el país. En las provincias, etcétera, etcétera. Tenemos algunas mediciones. El Registro Nacional de Reincidencia y el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena. Aquí tenemos al director de esta institución que colaboró con nosotros extraordinariamente bien, Hernán Olaeta. Pero todas estas mediciones no miden adecuadamente en la forma, y nosotros también tenemos encuestas, que hemos hecho encuestas de internos en reclusión, en 2 oportunidades, en el 2013 y en el 2019 en la Argentina. Ninguna de estas 3 mediciones, la del Registro Nacional de Reincidencia, la del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena y nuestras encuestas, miden adecuadamente el problema de la reincidencia. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus sesgos y eso lo explicamos bastante bien en el informe. Lo cierto es que, y esto también tiene implicancias hacia la política pública, no sabemos de cuán grande es el animal. No tenemos idea concreta de cuántas personas, cada persona que sale de la cárcel, o de cada 100 que salen de la cárcel, cuántas de ellas van a volver a delinquir, cuántas de ellas van a volver a delinquir y van a ser atrapadas, cuántas de ellas que van a delinquir y que van a ser atrapadas van a ser condenadas a otro. En fin, no tenemos un buen número. Y sin ese buen número no se puede hacer buena política pública. Entonces también queremos contribuir a llamar la atención sobre esto. Nosotros llegamos a la conclusión, especulativa, pero bastante informada, que es muy probable que de cada 10 personas que salen de las cárceles, 7 vuelvan a delinquir en el primer año. Esto es una aproximación, no es un dato durísimo porque no lo tenemos, pero son cálculos de estimaciones bastante razonables. Esto no significa que de esos 7 todos van a volver a la cárcel. Algunos los van a detectar y a otros no. Pero el problema del delito fuera de la cárcel va a seguir persistiendo. Y el último objetivo es que hay que revisar los programas y acciones que atienden el postencierro. Hay un abandono público, no diría un abandono total, pero hay pocos programas que atienden el problema del postencierro, de qué pasa después que las personas salen en libertad. Porque casi todos salen, el 99.9% de las personas privadas de libertad van a salir algún día. Y mejor que salgan de buenas cárceles que de malas cárceles, por el bien de todos. Entonces ahí analizamos
una serie de programas, las cooperativas, los patronatos deliberados, acciones de ONG. Aquí tenemos a Coco, que nos va a contar sobre una experiencia muy exitosa, que es la de Espartanos, pero también hay otras, y nosotros tratamos de recolectar algunas experiencias exitosas y otras no tanto, pero por lo menos para dejar registro. Pero es muy poco lo que se hace. O sea, calculen ustedes que en la Argentina aproximadamente salen de la cárcel todos los años 20.000 personas. ¿A cuántos se los apoya o se los ayuda o hay un seguimiento o hay... y el post-encierro es un proceso muy difícil, ya lo sabemos todos. Entonces, con estos 3 objetivos nosotros nos lanzamos e hicimos este trabajo. Ahí están, todo el mundo lo habrá recibido por mail, y si no, nos lo pide. Y con eso nosotros iniciamos un diálogo. La idea es que nosotros también vamos a tener discusiones académicas acerca de los temas de la medición, llegadas con actores de las políticas públicas, diputados, funcionarios, etcétera, para tratar de acercar este material que puede también tener un uso no solamente académico, sino también de política pública. Entonces, ahora sí vamos a empezar de izquierda a derecha. Le voy a pedir a Federico que... Gracias. Adelante. ¿Estamos bien de audio? Bien, creo que recibí el informe hace algunos días cuando me invitaron a participar de esta conversación. Lo quería saber de qué se hablaba un poco de antemano. Me parece, bueno, debo elogiarlo, me parece un trabajo excelente porque llena un vacío histórico en la cadena de información que siempre tuvimos los periodistas con respecto a la reincidencia. La reincidencia es para el periodismo... tenemos que hacer como un paréntesis, un hiato entre periodismo y academia, porque el periodismo tiene percepciones muy acotadas de las cosas. Si uno quiere explicar dentro de un artículo periodístico la diferencia entre demorado, aprendido y detenido que hay en la provincia de Buenos Aires, vas a perder al lector en 5 minutos. Así que el default siempre va a ser detenido. Lo mismo el reincidente. La figura del reincidente es muy particular. Está la declaración de reincidencia que da un tribunal cuando un detenido es condenado, o un imputado es condenado, pero el universo de la reincidencia para el periodismo es mucho más laxo, y se trata también de las percepciones que hay al respecto. No es lo mismo la percepción sobre la reincidencia que hay en un medio controlado por una élite burguesa conservadora que por una élite burguesa progresista. Las miradas son muy diferentes. Una es más dura una es netamente más dura, más punitiva, y la otra tiene un relato sobre el delito mucho más pastoril, digamos, mucho más inocente, que deja fuera muchas variables de un mundo delictivo mucho más acelerado y violento. Y lo que preocupa siempre en el periodismo es lo que ocurre con un detenido cuando reincide, ¿en qué contexto? Usualmente las historias que más preocupación o cobertura generan son cuando un detenido cuando un imputado, usamos la palabra por default imputado, delinque con un delito más violento que su delito anterior en una salida transitoria, en una salida laboral, en un contexto de libertad condicional. Es cuando recibe durante un percibido beneficio del sistema judicial, pasa de un delincuente que atentaba contra la propiedad, ahora ataca la vida de otro ser humano. Alguien que pasaba de un robo, un hurto, un encubrimiento, ahora pasa a un homicidio criminis causa. Y el cuestionamiento va por default al aparato judicial, a los jueces de ejecución penal. Doctor, ¿por qué usted le dio la libertad a este hombre? Por esto, esto y esto. Tal vez por el libro. Está bien, pero esto genera un debate en la sociedad en general, y siempre la palabra reincidencia resuena. Y nunca, yo tengo un diálogo muy frecuente con personas que están privadas de su libertad, porque es parte de mi trabajo como periodista de policiales. Uno siempre tiene X cantidad de detenidos en el WhatsApp de consulta. Antes te llamaban del teléfono del penal, ahora te escriben por WhatsApp. Y sus historias son muy variadas, y las veo en el informe cuestiones cuantificadas que siempre vi
en los relatos de los detenidos, muchos con los que hablo están en segunda, tercera condena, tienen su primer ingreso como menores. Y ahora el otro día hablaba, por ejemplo, con un escruchante que tuvo su primer ingreso como menor, está en tercera condena, y me dice, mi papá me abandonó de chico, mi mamá era un pan de Dios, hacía todo lo que podía, pero en la esquina de mi barrio paraban 5 cañeros, y yo empecé a parar con ellos. Y el día que me compré una camioneta 4x4 después de un afano, no paré, y acá estoy. Son historias de vida, si uno ve lo que está en el informe, que son las cuestiones de contexto biográfico de la casuística en general, ves que todos los reincidentes vienen de un contexto, mucho más que los no reincidentes, vienen en un contexto donde tienen familiares presos, bandas que están presentes en sus barrios, violencia de género de sus padres, lo mismo alcoholismo, lo mismo abandono de hogar. Y ves que algunos números que uno veía, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, uno lo ve mucho más claro ahora en el contexto nacional que representa el informe. Vi que 4 de cada 10 tiene un segundo ingreso. Eso es un montón. Es un montón que el 25% de las personas detenidas tenga un segundo ingreso en el sistema carcelario en una comisaría. Y los números paran en 2019. Si puedo actualizar un poco las cifras, por lo menos en los números en el informe. Si puedo actualizar un poco las cifras, si me permiten, a julio de 2022 en la provincia de Buenos Aires, esto lo consulté con el Servicio Penitenciario bonaerense, había entre alcaldías, tobilleras y penales, había 45.248 personas privadas de su libertad en el servicio, que ya estaba sobrepoblado de vuelta. Nunca dejó de estar sobrepoblado, pero la pandemia, con ciertas salidas, ayuda a descomprimir. Más todavía en el Servicio Penitenciario Federal. Si vemos las comisarías en la provincia están más llenas que nunca. Estamos hablando de un cupo de 1.300 personas con más de 4.000 detenidos. Y no hay, o sea, no es que hay programas para los detenidos en las comisarías, no hay ni siquiera aumento de infraestructura. La gestión actual, la gestión Berni, no aumenta la infraestructura. Les preguntas y te lo dicen. No es nuestra función construir más espacio de edilicio en comisarías. Entonces, por lo menos el informe, esto soy muy elogioso, puedo ver una explicación mucho más minuciosa, por lo menos cuantificada desde las ciencias sociales, de una realidad que vivo hace años. Así que en eso puedo decir que hay un aporte muy copado. Bueno, muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Federico. Ahora le paso la palabra a Leonardo Pitlev. ¿Se escucha? Hola. Sí. Bueno, gracias Marcelo, gracias a la UNTREF por haberme invitado. Cuando uno habla de reincidencia, la reincidencia se vincula a las teorías de la pena, esta idea de que las clásicas de entre retribución, de devolver un mal por un mal cometido o de una pena que cumple una finalidad, se vincula a la idea de reinserción social, digamos. De hecho, cuando nosotros decimos que la tasa de reincidencia refleja un fracaso del sistema carcelario, lo que estamos diciendo es que el sistema carcelario debería haber hecho algo para que la persona que pasó por la cárcel saliera de una manera distinta. Y la cuestión es que en el discurso normativo en el que manejan las leyes, las convenciones, la Constitución, los jueces, la idea de reinserción es una idea central. Está en el 18 de la Constitución, lo hablamos el día de ayer, está en la Convención Americana, está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, está en las reglas Mandela, que expresamente dicen que la finalidad de la pena de prisión es evitar la reincidencia y proteger la sociedad del delito. ¿Cómo dicen las reglas Mandela? Mediante la reinserción de las personas con la posibilidad de tener un trabajo y no volver a delinquir. La propia reincidencia que tenemos nosotros en nuestro Código Penal del artículo 50, que los abogados decimos reincidencia real, a diferencia de la ficta, por una reforma que hubo en la década del 80, donde se discutió qué tipo de reincidencia iba a regir en el código, y toda la discusión era aquella que asegurara que hubo un tratamiento penitenciario de manera tal que la persona que estuvo cumpliendo una pena pudiese salir de una manera distinta, digamos, una manera mejor. Yo quería también un paréntesis. La cárcel tampoco es todopoderosa, no es una especie de la rap donde la gente entra con toda su historia personal y con toda su historia de sufrimiento, de padecimientos o de violencia y sale como un ciudadano modelo, digamos, y uno no debiera pensarlo así. Una especie de naranja mecánica, ¿no? Donde programamos cómo saldrá la persona.
Y pero sí es cierto que una vez que nos fijamos la cárcel como una forma de prisión y que nos obligamos mediante nuestras reglas y nuestras normas a darle una finalidad, esta finalidad es la de trabajar de alguna manera para que la persona que esté detenida por la comisión de un delito salga de la prisión con mayores elementos para no volver a cometer un delito. Y el informe, repito lo que dijo él, que es completísimo y la verdad es la información dura sobre datos es esencial. Lo que se concentra justamente es en esta porción de detenidos que son los reincidentes. También se menciona, por otro lado, de qué manera el aumento de la población penitenciaria también importa también un porcentaje mayor de primarios. Pero si nos enfocamos en los llamamos reincidentes, primero tenemos un problema que el informe explica de manera muy, muy clara. Hay diferentes tipos de reincidencia, ¿no? Está la reincidencia del artículo 50 del Código Penal, que es cometer un nuevo delito, ser condenado por un nuevo delito después de haber sido condenado y cumplido pena por ese delito, lo que implica una serie de sofisticaciones jurídicas que ahora no vamos a ingresar. La reincidencia como reiterancia, como volver a estar detenido por un delito después de haber estado detenido por un delito anterior, o la que el informe elige, que es la que nos interesa también, en función de qué tipo de comunidad queremos, es la revinculación con el delito de una persona que ya había cometido un delito antes y había sido condenada por eso. Hay otras formas de reincidencia, hay legislaciones que diferencian entre reincidencia genérica y reincidencia específica, digamos, quien reincide en un mismo tipo de delito, reside o comete delitos de otro orden del delito anterior. Hay un trabajo muy interesante de Rossi, creo que se llama Muncho, el profesor uruguayo, sobre lo que llama la reincidencia del primer día, un estudio en Uruguay sobre de qué manera incide el solo hecho de que a la persona que sale de la prisión se le dé dinero suficiente para sobrevivir una semana. Esto baja a cero la cantidad de delitos que estas mismas personas cometen cuando salen de prisión. Y el informe se hace cargo y explica, la verdad que es muy complejo y muy completo, de cómo engarzar estas formas de pensar la reincidencia con datos que surgen del Registro Nacional de Reincidencia, que es el artículo 50 del Código Penal, y las formas de reincidencia que tienen que ver con la sola vinculación posible con un delito posterior después de haber estado condenado por otro. A su vez, se compara con otros países, y esto es difícil. Yo pensaba, por ejemplo, hay países que cuando las penas son más largas, hay menos reincidencia porque la gente tarda más en salir y sale más vieja de la prisión. O hay países, por ejemplo, que a lo mejor tienen una tasa de reincidencia distinta. Por ejemplo, en el hemisferio norte, uno de los elementos que se analizan como generador de menor prisionización es cierto desvío del poder punitivo de los delitos a los migrantes. Entonces lo que ocurre es que, por ejemplo, si un país tiene muy aceitada la regulación de que un migrante comete un delito es expulsado, probablemente tenga menos reincidencia, porque esta expulsión genera que esta persona no va a ser después registrada nuevamente con la comisión de un delito. Los 3 strikes and you're out de los Estados Unidos también, ahí tenemos que nunca va a haber más de 3 delitos de reincidencia, porque el tercero tiene prisión perpetua. El informe, otra cosa que hace es mencionar las condiciones en que las personas, en que se concluye que se darían elementos que favorecerían en una reincidencia. Esto es, estudios secundarios o primarios, el género, el contexto y la contención familiar. La edad, a mí me impresiona esto de que es sobre todo una edad en la que se está detenido, y cuando se llega a cierta madurez, digamos, parece que la vida delictiva se aleja, o al menos se aleja la vida delictiva que el Estado persigue de manera más eficiente. Bien. En la Naranja Mecánica, para volver al libro, tenía 21 capítulos en la edición inicial en Inglaterra. Y el capítulo 21 trataba del personaje que ya adulto en un momento iba a vincularse de nuevo con el delito, se encontraba con un compañero que estaba casado y se daba cuenta que ya no quería seguir delinquiendo y que quería una vida distinta. Este capítulo fue excluido de la edición norteamericana y de la película que vemos todos, que termina con la mirada del personaje que vuelve aparentemente al delito. Pero la idea de la novela inicial era esta idea también, de que el delito está vinculado a una etapa de juventud, digamos, y no una etapa de madurez. Ahora, ¿qué cárcel tenemos? ¿Cómo se hace para que una persona, en realidad, que pasa por un sistema carcelario, o cómo lo pensamos, la idea de reinserción? En el mismo informe se menciona un informe del periodo anterior con datos que copié aquí, es que, por ejemplo, un 34% de detenidos denuncian que le robaron sus pertenencias en prisión. Un 42% de detenidos no tenían cama para dormir. 1 de cada 2 detenidos dijeron que no tuvieron atención médica cuando la necesitaron. Un 50% de detenidos vieron cómo golpeaban a otro detenido y un 14% de detenidos declararon haber sido golpeados. O sea,
si esta es la prisión que uno está pensando, no quiero hacer ahora una mirada mítica de la prisión como infierno, como siempre se cita lo mismo, ¿no? Martín Fierro, el hijo que está preso, utiliza la frase del Dante para entrar al infierno, ¿no? La que debiera estar en la prisión, la de abandonar la esperanza a todos los que entran aquí. Pero aun cuando no tengamos esta imagen de que todo es un infierno, de hecho, para seguir literarios, los espartanos es un ejemplo. Calvino dice que tal vez vivimos en un infierno, pero la idea es expandir los espacios que no son infiernos, que son los más grandes, que es lo que hacen, por ejemplo, los espartanos. Pero los datos sí nos sirven para pensar que si una vez que tenemos los datos de reincidencia pensamos por qué está ocurriendo esto, esta duda o es un poco sonsa o es un poco hipócrita, no para no meterme en la investigación, sino para decir, bueno, si la cárcel es esto, es difícil pensar que, o en parte es esto, en un porcentaje tan alto es esto, es difícil pensar cómo se produce una reinserción social. De hecho, uno puede pensar también que a veces el nivel de violencia carcelaria es tan alto que la reinserción no es la necesidad de volver a la comunidad después de haber cometido un delito, sino cómo volver a la comunidad después de haber estado preso. Es la prisión la que genera esta situación a veces de imposibilidad de convivencia, que después, pues, es como si yo te dijera, lo meto preso y después trabajo para que haberlo metido preso no genere lo que últimamente lo que puede generar una persona que, por ejemplo, tiene que dormir en el piso, o el 50% de los que vieron golpear a otro, ahí hay una persona golpeada y a su vez el mensaje al que ve que la otra persona golpeada de cómo tiene que hacer para que no lo golpeen. ¿Está bien? Entonces, si la cárcel es, al menos en gran parte esto, tenemos que pensar entonces en la reinserción en función de este problema que estamos mencionando. De hecho, en derecho también se menciona que las penas cortas, renunciar a las penas cortas privativas de libertad y recurrir a penas condicionales por el elemento criminógeno de las penas cortas. Y ahí tenemos de nuevo una trampa. O sea, si las penas son criminógenas, no neutralizan la comisión de delito. O son, no quiero ser tan binario, o son una cosa o son la otra, pero a lo mejor son muchas de estas cosas. Y el informe, me parece a mí, tan completo, ya estoy terminando, menos tiempo del que creía, que utiliza los datos duros, que analiza la vida de las personas que están en prisión, que desde el CELIB no es solo un informe basado en lo que las unidades penitenciarias informan al registro al SNEP, o un dato duro del registro de reincidencia sobre la información muchas veces defectuosa que el propio Poder Judicial tiene de las personas detenidas, sino que es un seguimiento de las personas que detenidas pueden dar cuenta de cómo fue su detención y después cómo fue su posibilidad de salir a libertad. El informe va más allá de esto, trabaja, como dijo él, sobre el momento postpenitenciario, de qué manera el Estado invierte o no en este momento. Se explica con la metodología que por lo tanto a mí se me escapó, cuasi matemática, de cómo se hacen cómo se logran algunos de estos datos, pero es en realidad una herramienta esencial para poder pensar de alguna manera, para conocer un poco más qué sucede con la reincidencia, para analizarla mejor y para hacer propuestas que sean más eficientes, al menos en un punto como es la cuestión penitenciaria en la Argentina, que creo que es una de las deudas en materia de derechos humanos que la democracia tiene, al menos desde el año 83, perdón. Muchas gracias. Sumo Sí. una cosa muy interesante lo que dijo Doc, y hay un punto que no lo vi en el informe, tal vez me lo salteé, pero entre todas las variables dentro de la cárcel que mencionaba, hay una que me gustaría ver cuantificada, es cuántos detenidos tuvieron dentro de la cárcel una propuesta para delinquir. ¿Quién tuvo una invitación para formar una banda, para delinquir desde dentro de la cárcel, para vincularse con otro delictivamente y, valga la redundancia, seguir delinquiendo? O sea, ¿cuánto la cárcel potencia el proceso de continuar la reincidencia, tal vez por proximidad, cualquier cantidad de factores? No lo puedo decir, no me puedo poner a pensarlo en este momento, pero históricamente uno habla con detenidos y los detenidos te dicen, y sí, la banda alarme acá, la banda alarme acá en el penal. Eso es un punto. Sí, es un tema muy, muy interesante, lo hemos abordado de distintas maneras también. Nosotros tenemos en las encuestas que hacemos, brevemente para ponerlo, tenemos una pregunta de si, porque es muy autoincriminatorio preguntarle a una persona si cometió delitos, entonces no nos van a responder bien, pero tenemos preguntas que llamamos proxy,
le preguntamos, bueno, de las personas que conoces, ¿cuántas personas han cometido delito en el último tiempo aquí adentro de la cárcel? El número no lo recuerdo con precisión, pero bastante. O sea que sí podemos intuir cierto nivel de delictividad, bastante nivel de delictividad. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Federico. María Virginia, a ver de tu lado. Bueno, yo voy a arrancar como vengo arrancando últimamente, diciendo por qué entiendo que tiene sentido hacer lo que hago. A quienes reconozco que estuvieron ayer en clase conmigo escuchándome 3 horas, empiezo por pedirles disculpas por la reiteración, pero bueno, vamos a tratar de que me salga distinto y más lindo. Hago lo que hago y entiendo que tiene sentido trabajar con las personas que han estado en conflicto con la ley penal, porque entiendo que una sociedad más justa, más segura, que es la que en sí, desde todas las corrientes, uno podría decir, bueno, tenemos un cierto acuerdo como sociedad de que si uno pregunta, sale a la calle y pregunta si las personas desean vivir en una sociedad más justa y más segura, coincidiríamos, creo que todos y todas. Yo estoy convencida de que esto se consigue trabajando por una sociedad más inclusiva. Y que una comunidad mejor, un país mejor, un mundo mejor, tiene que ser por necesidad uno que incluya a todos y a todas, o sea, donde nadie se nos caiga del mapa, nadie se nos caiga del globo. Las cárceles, de las que venimos hablando, son parte de nuestro territorio. Pueden ser estudiadas como un territorio en sí mismo, pero son parte de nuestro territorio. Y las personas que están allí dentro conservan su carácter de tales, están privadas en teoría únicamente del derecho a la libertad de circular y con un sentido del que hablaba recién Leandro. Y son parte de nuestra comunidad. Entonces, plantear las cuestiones como a veces uno las ve planteadas como una especie de dicotomía entre por un lado está la sociedad y por otro lado están, abro comillas, los delincuentes, es falso porque todas las personas que han cometido delitos son parte de nuestra comunidad. El tema es cuánto las hacemos parte y cuánto reforzamos su otredad, ¿no? Su carácter de enemigo, de otro, de distinto, que no tiene nada en común. Esto que puede parecer o sonar a lo mejor como una visión ingenua, esta creencia, esta convicción en mí, no tiene un origen así en la fe o en una cuestión filosófica, metafísica. Es bastante más pedestre, bastante más mundano y tiene que ver con la experiencia de años trabajando en esto y en lo que siempre he visto en historias concretas, en personas con rostros, con historias, y en lo que he podido observar en cuanto a la incidencia que tiene digamos, cualquier acción expulsiva y también la incidencia que tienen aquellas acciones que puedan generar mayor inclusión. Que esto último claramente no suele ser noticia, pero lo vemos. Así que también me alegró mucho leer el informe porque básicamente vi reflejado en un estudio que pudo cuantificar algunas cosas que nosotros la teníamos en la percepción de ver pasar historias, personas y demás, pero que a lo mejor no teníamos cuantificado. Y sigo contando en este sentido una historia muy breve, y me vuelvo a disculpar con mis alumnos de ayer, porque ya la escucharon, que de una, digamos, de una persona que tuve la oportunidad de conocer, primero en el trabajo de prelibertad y después en la supervisión en la DKEP. Vamos a llamarla Juana para preservar su identidad, pero larga historia hecha corta, hace un tiempito voy a dar uno de los talleres de prelibertad, que son básicamente dentro del trabajo de prelibertad que hace sobre todo el área de servicio social de las unidades, en general en las cárceles federales, en las que están al menos más próximas, vamos en forma presencial desde la DKEP a un encuentro en el que les damos alguna información que también con esto de las 24 horas hemos entendido que hace la diferencia para que las personas, en caso de salir en libertad condicional o asistida, lleguen a la supervisión
y en caso de salir, ya sea habiendo cumplido su pena o teniendo que estar bajo supervisión, tengan recursos que son estratégicos para sobrevivir sin cometer delitos, ¿no? Desde paradores a lugares donde pueden acceder a comida, ese tipo de cosas. Y de explicar algunas cuestiones que suponemos todos los operadores judiciales cuando trabajamos por ahí en un trabajo más de escritorio, que damos por hecho que saben, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa fijar domicilio? ¿Qué significa esta frase que se pone de someterse al cuidado de un patronato, a la supervisión de la DKE? Y que la práctica y la experiencia muestran que en realidad, en muchos casos, no tienen clara idea de qué se trata y generan muchas situaciones de incumplimientos y muchas dificultades en el inicio por no saberlo. En ese trabajo estaba en el complejo 4 de mujeres en Ezeiza y, volvemos a Juana, formaba parte del grupo que venía a participar del taller de libertad. Juana se había despertado y venido a ese encuentro con la clara decisión de, para decirlo en términos técnicos, pudrirlo, ¿no? Venía en una actitud de no creo en nada, me están por zamurar otra vez, esto no sirve para nada, lo cual era un problema porque además es una mujer con una personalidad muy fuerte, que claramente tenía como un rol de liderazgo, era de las más grandes, digamos, de este promedio, la más próxima al final de la carrera, por decirlo en términos de lo que venías hablando de los márgenes de edad, con una historia bastante complicada, y toda su gestualidad, toda su actitud era muy desafiante. Y claramente tenía un rol como de liderazgo. Había otras mujeres que participaban del taller que al contrario tenían una actitud mucho más pasiva, mucho más, si se quiere, sumisa, que no alzaban la voz, hasta corporalmente uno veía como esta cosa de ocupar poco espacio, ¿no? Y estar como retraídas. Entonces dije, bueno, si no logro incorporar al grupo a Juana, esto no va a ser posible. Fue desarrollándose el encuentro y tenía siempre una acotación para cada cosa que yo decía o proponía. Hasta que en un momento dijo algo así como, si igual nosotros a las personas que tenemos afuera tampoco les servimos para nada, no tenemos nada bueno para dar. Como habían mencionado, digamos, ella había mencionado su familia, le pregunté qué familia tenía afuera y me habló de una nieta. Entonces, también hablando de las capacitaciones, de lo que habían podido acceder en el penal, me hablan de que habían hecho un curso de panadería y ella cuenta orgullosa que era una de las mejores de ese curso. Entonces yo la miré y le dije, bueno, ahí tenés. Cuando salgas podés enseñarle a tu nieta, porque había dicho que le salían muy bien los bizcochuelos, podés enseñarle a hacer bizcochuelos. Tenés algo bueno para dar. Esa fue toda la frase. Bajó la cabeza, no volvió a hablar. Pasó el tiempo. Al tiempo yo estaba en la oficina y viene la persona que recibe a quienes llegan a las entrevistas con los profesionales y me dice, mira Virginia, hay una mujer que está empecinada, que dice que ya le expliqué que la va a atender una trabajadora social y demás, pero que ella necesita hablar con vos. Cuando salgo me la encuentro a Juana, que venía a decirme dos cosas, que estaba en libertad condicional, bajo supervisión nuestra, por eso venía, que le había enseñado a su nieta a hacer bizcochuelos, pero me lo contaba aparte con una actitud muy, nada, era otra persona. Y que estaba haciendo comida para vender con la hija y demás, y que bueno, que estaba reconstruyendo el vínculo también con la hija y tal, y que estaba muy entusiasmada. Cumplió toda su libertad condicional sin haber tenido ningún problema, y hasta donde sé, no me la volví a encontrar detenida. Pero me dijo además, cuando se iba, una frase que me quedó grabada y que me parece muy significativa de muchísimos otros casos que he visto pasar. Me dijo, hasta ahora, en mi vida, todo había sido la calle y la cárcel. Pero hace poco aprendí a hacer algo, refiriéndose al trabajo, digamos, de panadería, y alguien me dijo por primera vez a mis 45 años que yo tenía algo bueno para dar, que yo era capaz de hacer algo. Yo supongo que me lo habrá creído porque se lo dije muy sinceramente, porque yo veía a esa mujer con ese carácter, con esa personalidad, aparte se notaba muy inteligente, y dije, esta mujer puesta a hacer algo positivo realmente lo va a lograr. Y supongo que esa sinceridad en lo que le dije le habrá llegado.
Pero fíjense cuánto le salió al Estado que esa persona hiciera un proyecto que, hasta donde sabemos, ha sido superador a lo que prometía su historia anterior. Un curso de panadería y alguien que le miró la cara y no la vio como una delincuente, sino como una persona capaz de hacer algo bueno y de brindar algo bueno. Y con esto también me gustaría retomar algo que aparece acá y que para mí tiene que ver con una falsa dicotomía que está instalada en el sentido común y que mi experiencia de trabajo, y cuando digo mía, hago mía la experiencia de 100 personas que están sumadas a este proyecto conmigo y que le ponen el cuerpo, la cabeza y la vocación a esta tarea tan difícil, que es que se entiende o se tiende a pensar que hay como dos valores entre los cuales hay que elegir forzosamente, porque se entienden o se vislumbran como opuestos o excluyentes, que son, por un lado, la inclusión y una perspectiva o un abordaje desde un lugar integral, inclusivo de las personas que han cometido algún delito, ya sea mientras están dentro de la cárcel o cuando han salido de allí, o incluso cuando han tenido ofensas, entre comillas, menores, tienen su primer encuentro con el sistema penal y a lo mejor todavía están con una probation o con una condena de ejecución en suspenso. Eso por un lado, y por otro lado, el valor de seguridad ciudadana. Entonces parece que si hablamos de mayor inclusión o de pensar en generar promoción de derechos económicos, sociales y culturales y el acceso a cuestiones como la educación, el trabajo, la alimentación de estas personas que han cometido algún delito, necesariamente o forzosamente, para hacerlo tenemos que sacrificar o estaríamos sacrificando seguridad ciudadana. Y al revés, que obtendríamos mayor seguridad ciudadana si limitamos, o incluso como ha circulado también en el discurso, ¿no? Se habla de la aniquilación, porque se habla hubo gente que públicamente salió a decir que había que convertirlos en queso gruyere, así literal, no estoy inventando, ¿no? Así fue la... Bueno, parece que si hiciéramos eso, lograríamos más seguridad ciudadana. Y la experiencia muestra que no solamente esta dicotomía es falsa, que no se excluyen mutuamente, sino que trabajar por la inclusión de personas que han cometido delitos, si bien no es condición suficiente, sí es una condición necesaria para lograr mayor seguridad ciudadana. Con lo cual, con eso también quiero significar que cuando desde un lugar que tiene que ver, que está dentro del Estado, en el Poder Judicial, en una oficina que tiene el rol de control y asistencia, se habla de la inclusión, no estoy diciendo que haya que renunciar a la seguridad ciudadana o que no la quiero o que no me parece importante, todo lo contrario. Y para ir redondeando y ejemplificando esto que decía, acá dentro de los hallazgos hay un par de cosas que resalté que tienen que ver o que reflejan lo que nosotros también hemos visto en la experiencia trabajando con personas que han estado en conflicto con la ley penal, que habla de que los individuos privados de libertad que tienen una educación secundaria, terciaria, universitaria, tienen menor probabilidad de estar clasificados como reincidentes. Eso es una cuestión. Y que aquellos que alguna vez tuvieron una arma en sus manos provienen de hogares violentos. Y también que hay una incidencia muy importante de los delitos contra la propiedad. Y acá yo agregaría finalmente dos cuestiones. Una, lo que nosotros observamos es que efectivamente la enorme mayoría de lo que es alcanzado, de las personas que son alcanzadas por el sistema penal, han cometido delitos contra la propiedad. Pero a su vez, de esas personas hay una altísima incidencia de delitos que normalmente se llaman de supervivencia, y yo de un tiempo a esta parte he pasado a llamar delitos de hambre. ¿A qué me refiero? Yo he tenido personas que he visto detenidas, que después he tenido en supervisión, presas por 6 empanadas que se comieron, una mujer madre de 8 hijos con una causa por haber una tentativa de hurto en una cadena de supermercados de unas salchichas y unos panes, y así muchísimas.
Y la mayor demanda o lo que más piden o algunos reclaman según, a ver, un modelo como Juana reclama, un modelo más sumiso pide por favor. Lo que más escucho yo hablar es del pedido de trabajo, de la dificultad que implica conseguir trabajo teniendo la causa penal, porque ustedes saben que quedan los antecedentes y que ya no van a poder tener ningún trabajo en blanco, para empezar, porque los antecedentes se los piden desde el propio Estado inclusive, que eso es una contradicción que habría que alguna vez repensar, pero también en lo privado, y de cuestiones vinculadas a poder dar alimentos para, no solamente para sí, sino para sus hijos o hijas. En el caso de las mujeres en arresto es particularmente dramático esto, porque el encierro en sí, aunque sea en la casa, realmente restringe mucho las posibilidades de trabajar y obtener esos alimentos de modo legítimo. Y lo último que quería señalar es que recién decían que no sabemos cuántas de esas personas que vuelvan a delinquir efectivamente van a ser detenidas. Yo agregaría que yo no estoy segura y no tengo claro cuántas de las personas que vuelvan a detener efectivamente han vuelto a delinquir o han estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado, portadores de un antecedente penal que hizo que la selección penal, que efectivamente no la hacen ni los jueces ni los fiscales, sino que lo hace las fuerzas de seguridad, los haya tomado y quizás dentro de un tiempo, aunque hayan vuelto a estar detenidos, sepamos o no que efectivamente no fueron. Sobre todo cuando, estando detenidas las personas, muchas veces la firma de un juicio abreviado, por ejemplo, reconociendo la responsabilidad del hecho, puede ser la posibilidad de asegurarse quizás una pena un poquito más corta y poder acceder antes de la libertad, con lo cual tampoco sabemos cuántas de esas personas que efectivamente resulten condenadas, habiendo incluso confesado, han cometido el delito o han entendido que les convenía más hacer eso que seguir dando la discusión. Así que bueno, muchas gracias. Sí, yo respondiendo a esta pregunta, sí, es probable, ¿eh? No descuento que haya gente inocente que se haya autoincriminado para salir rápido, o gente que haya estado en el lugar equivocado. Y también gente que haya cometido de vuelta. Y por supuesto, sí. No tenemos un número y es el momento de investigar esto, pero me parece que deben ser los menos esos casos que los más. Pero no lo sabemos. No lo sabemos. Coco. No, arrancamos así, para ser más rápido así. Como quieras, ¿eh? Sí, sí. O lo voy pasando si querés. Al final lo pasamos rápido. Al final. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas las exposiciones. Bueno, a ver, para agregar, primero que nada, el informe que hicieron es espectacular. Te baja a tierra, te muestra con precisión muchas cosas que uno se imagina, pero no la puede calcular, ¿no? Me impresionó el número de $1.000 millones que gasta el Estado en personas que están privadas de su libertad. ¡Wow! Yo digo, no le podemos pedir un peso más. Cuanto más pongan, no sé si ya llega un límite que decir $1.000 millones y no podemos solucionar el tema de la reincidencia, tenemos que ir por otro lado. Y pongo un ejemplo, cómo medimos nosotros la reincidencia en espartanos. No fue un trabajo de un año, fue un trabajo de 3 minutos. Así que la seriedad nuestra no es la de ustedes, pero juntamos a todos los espartanos que estaban jugando hace poco tiempo, que eran alrededor de 300, con un nivel de confianza muy grande con cada uno de ellos, y me atreví a preguntar, muchachos, díganme la verdad, ¿cuántos de ustedes robó una sola vez en su vida? Levante la mano. Nadie levantó la mano. Bueno, 2 veces en su vida, nadie levantó la mano. Y ahí nomás le dije, más allá de que la reincidencia tiene que tener una condena firme y todo lo que fuiste hablando hace un ratito, Leonardo, muchachos, son todos reincidentes. Y ahí seguí. Ya que estaba con ese número, dije, 5 veces, los 300, nadie levantó la mano. 10, 20, 30, 50 veces en su vida, 80, y un momento dije, ¿alguno de ustedes robó menos de 100 veces en su vida? Levante la mano. ¿Vos querías sinceridad? Nadie levantó la mano. Y ahí dije, a ver, ¿están entendiendo lo que les estoy preguntando, como buscándole una salida? Perfectamente, Coco. Lo que pasa es que estás haciendo mal la pregunta.
Es como que yo te pregunto a vos, ¿cuántas veces jugaste al rugby en tu vida? No tengo ni idea. ¿Y cuántos años? Y en mi club desde los 9 hasta los 35. Bueno, nosotros era una manera de vivir, desde que tenemos uso de razón, que empezamos a crecer en el delito. Así que no podemos medirlo por cantidad de delitos, sino por cantidad de años. Arranqué, mi primer robo fue a los 8, a los 10, a los 11, y yo miro, bueno, ¿pero vos no eras primario? Sí, me agarraron por primera vez. ¿Sí? Pero la sinceridad de todos ellos me elevó el nivel de reincidencia a números casi absolutos, más allá de que en otros pabellones puede haber alguien por un tema circunstancial, no digo el 100 porque no es el 100, pero dije, wow, primer dato. Y dijimos, bueno, vamos a meter esta herramienta del rugby, la espiritualidad, y seguimos avanzando con educación. Y empezaban a salir, y me pasó un poco como decías recién, qué sé yo, qué será de la vida de varios, pero pongamos un número aproximado de que habrán salido en los primeros años 100 personas que estaban privadas de su libertad, y reincidieron 5 porque llegaron a la misma cárcel donde estábamos nosotros. Pero ahí es donde yo le digo, ahí aparece, sale de la estadística del número de la reincidencia, que puede ser muy alto, muy bajo, y pasan a ser personas con nombre, apellido y sobrenombre. Reincidió el Gordo Diego, el Diente, el Negro Víctor, Pupi, Carlitos la Liebre. De todos ellos el nombre y apellido no hace falta decirlo, pero yo sé que el Gordo Diego tiene su hija que se llama Uma, el Diente, su mamá se llama Estela Mare, que se murió hace 2 años, el Negro Víctor está casado con Cintia, Pupi tiene una hija que se llama Priscila, que tiene síndrome de Down y tiene 8 años, y Carlitos la Liebre es el marido de Tamara y tiene un hijo de 11 años que juega al rugby en Los Cedros. ¿Sí? A partir de esos datos precisos, pasa lo que te pasó a vos. Es decir, mirar la cara a alguien que vos fuiste a donar 1 hora, 2 horas, y cambiaste la vida de una persona por decirle vos podés, no es cuestión de $1.000 millones más, es cuestión de que la sociedad civil ahora asume un compromiso que no es responsabilidad nuestra. Claramente uno rápidamente lo delega en los jueces, en los policías, en los funcionarios, en un montón de otras personas, pero los que somos perjudicados todos los días somos nosotros mismos, cuando salen personas que estuvieron privadas de su libertad y nos roban acá en la esquina o son capaces de matarnos por un celular. Entonces, debemos asumir como sociedad civil ese lugar que nos corresponde. Yo escuchaba a un mexicano que hablaba de la persona idealista, que decía que es el que comprende que su misión inicia donde su responsabilidad termina. Bueno, esto es lo que queremos hacer, y ahí empezamos a profesionalizar un poco este dato de la reincidencia, que lo medí en 3 minutos, poco serio, pero efectivo a la hora de contarnos la verdad, y dijimos, bueno, vamos por las empresas, vamos por esos lugares donde supuestamente te dicen los de recursos humanos que está escrito que el que tiene antecedente no lo pueden tomar. Rompamos ese artículo. ¿Cómo hacemos? Y hay que machacar, como el pájaro carpintero, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y te terminan diciendo porque siempre fue así, porque es política de la empresa, porque es política de no sé qué, y empezás a romper hasta que un día conocen una persona que estuvo privada de su libertad. Cuando conocieron a una persona que estuvo privada de su libertad y ven el cambio, se caen todos los prejuicios. ¿Cuánto tarda en caerse los prejuicios de una persona que está claramente hace años diciendo que una persona que está detenida no le voy a dar trabajo? En 3 minutos, y me pasó en una charla que dimos en un hotel en Pilar para 200 abogados. Antes de arrancar les dije, muchachos, ¿alguno de ustedes les daría trabajo a una persona que estuvo 6 años privada de su libertad? Levante la mano. Nadie levantó la mano. A los 2 minutos hice pasar a una persona que había salido de la cárcel ese mismo día, y lo primero que hizo fue acompañarme a esa charla, y contó en 5 minutos su historia. Terminó de contar su historia, hice la misma pregunta, y la mitad de los que estaban ahí dijeron, yo le doy laburo. Es decir, con el hecho de ir y conocer y ver, la discusión sería otra cosa, y el compromiso, no solo de la sociedad civil, sino de los propios funcionarios públicos, de que conozcan y vean, te compromete hasta el infinito, sabiendo que atrás de una estadística que puede ser muy baja o puede ser muy alta, y me refiero a la que vi del 60 y pico % en Dinamarca y en Suecia, 60 y pico allá y 20 y pico acá, no, acá debemos estar haciendo mal los números, o allá no lo están haciendo mal. Me imagino yo que en Dinamarca deben haber bajado la población carcelaria hasta por decir, 100 personas y reinciden 60, ¿sí? El 60%. Bueno, acá hay 100.000 personas y reinciden 30.000. Bueno, 30.000 personas a 60, cuanto más bajemos los niveles de personas que hay en las cárceles, más va a subir el nivel de reincidencia.
pero no porque reincidan los que salieron, sino porque hay varios que, al ser menos, el número del porcentaje da de manera distinta. Así que bueno, para concluir, es esta invitación a los que están del otro lado, que no solamente pongan me gusta, ¿sí?, en las publicaciones que puede hacer cada uno de nosotros, o esta invitación, o a este lindo proyecto que Marcelo ha comandado de poner en blanco y negro lo que es el tema de la reincidencia, sino animarse a dar un paso. ¿Qué tengo que hacer? Dicen, ¿a dónde puedo ir? ¿A qué cárcel me pueden acompañar? Bueno, es levantar la mano y dar ese paso. Lo que va a pasar después no lo sabemos, y los niveles de reincidencia pueden repercutir no solamente en una persona, y acá los que están del otro lado no ven, pero acá había un chiquito de 2 meses ahí atrás, que es el que mejor se portó, ¿sí?, porque no abrió la boca. Y se lo contaba a Marcelo hace un rato, lo que arrancamos en Espartanos acá, se contagió en España, empezó en una cárcel en Santander, a jugar al rugby dentro de una cárcel en el Dueso. Había una persona que era de Singapur, que se reconvirtió con ese yo puedo, se fue a Singapur porque su hijo estaba metido en el delito, lo salvó después de muchos meses de estar al lado y marcarle la cancha con herramientas positivas, que se fue contagiando dentro de una cárcel cuando fue un voluntario a darle una charla. ¿Dónde puede terminar? Bueno, esa persona que estaba en España, que fue a salvar a su hijo de 20 años, ese chico se recuperó, se casó con una buena mujer y tiene un chiquito de dos meses, parecido al chiquito que estaba acá, que fue el beneficiario de la reincidencia que no cometió ni su abuelo, ni va a cometer su abuelo, ni su hijo, ¿sí? Y ese chico va a crecer dentro de una familia constituida con un padre, una madre y un abuelo que le van a enseñar valores, ¿sí? ¿Dónde llega todo esto? ¿Dónde damos un paso? No lo sabemos. En este caso, sin saberlo, llegó a Singapur, donde yo ni conozco, le decía a Marcelo que lo tenía que buscar bien en el mapa porque no lo podía encontrar. Bueno, no sabemos hacia dónde vamos. Lo importante es esa invitación a dar un paso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los paneles. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario adicional? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo voy a hacer un repaso muy, dado que tenemos un par de minutos más, breve de qué se trata el estudio, y de todas maneras ustedes lo van a poder ver en sus bandejas de entrada de sus emails. Nuestra idea básicamente fue, primero, dimensionar el problema de la reincidencia, debatir las diferentes definiciones, el artículo 50, bien, hay todo un desarrollo, empecemos por acá, una revisión de los trabajos previos sobre temas de reincidencia. Hemos encontrado muy pocos antecedentes en Argentina de estudios sobre la materia. Hay algunos antecedentes en la región, en Chile particularmente, pero pocos estudios sobre reincidencia en general en América Latina. Y entonces, si nos abocamos a la tarea de, bueno, entender todo este problema de cómo se mide la reincidencia, vimos las diferentes fuentes, trabajamos. Aquí Juan estuvo cavando pozos y tratando de encontrar cada uno de los datos, y dimos con algún nivel de aproximación, y luego, bueno, caracterizar los reincidentes. Es ilógico decir que todos son iguales, porque no son, y cada persona es distinta, pero ver algunos patrones, algo que los sociólogos, yo soy de esa raza, los sociólogos tratamos de dar alguna característica general del perfil de las personas, y lo que hemos observado fundamentalmente es que la mayoría de los reincidentes, al igual que la mayoría de las personas que cometen delitos, son jóvenes, son varones, a pesar de que hay un grupo también de mujeres, que la probabilidad de que una persona vuelva a reincidir seriamente en el delito es mayor cuanto más joven sale de la cárcel. Todo esto sobre base empírica, digamos. Vemos que las personas que tienen problemas de adicciones tienen más
probabilidad de reincidir que gente que no tiene problemas de adicciones, y que, bueno, la vuelta a casa es un proceso muy traumático, muy complicado, porque pueden, si vuelven a los mismos entornos, con los mismos pares, probablemente se revinculen con el delito, pero hay instrumentos porque una de las cosas, nosotros entrevistamos en distintas encuestas en toda América Latina y el Caribe, hemos hecho 18 encuestas a más de 15.000 personas privadas de su libertad en toda la región, y yo no digo que las entrevistamos a todas y que de todos sabemos, pero que la gran mayoría dentro de la cárcel, cuando le preguntás, ¿y cuando salgas qué va a hacer? Voy a hacer todo lo posible por no volver. No quiero volver a delinquir, pero quisiera sí tener oportunidades. Y en esto casi todo el mundo dice que quiere tener oportunidades. Nuestra tarea, como decía Coco recién, es generar esas oportunidades, abrir espacios no para resolver de cuajo, porque hay casos que no se van a resolver y van a volver a reincidir. Los 70% de reincidentes de Dinamarca efectivamente son porque son poquitos, pero son ya crónicos, digamos, y es muy difícil recuperarlos. Pero eso es un número muy chico. La mayoría de la gente quiere salir del delito. Una acotación chiquita, que también dentro de lo que nosotros observamos en la supervisión, sobre todo en el área postpenitenciaria, es que una de las cuestiones que aparece es esta especie de identidad tumbera que se forma, digamos que así la nombraban, o la identificación con determinados códigos o valores que fueron funcionales a esa persona para sobrevivir dentro de la cárcel. Y que al salir, el hecho de sentirse expulsados o rechazados por todo el resto de la sociedad, lo que tiende a hacer es a solidificar o a cristalizar esa adhesión, digamos, a esos códigos que aprendieron y mal o bien funcionaban. Entonces, cuanto más se rechaza y se aísla a la persona cuando sale de la cárcel, por eso hay mucha diferencia entre quienes salen y tienen contención familiar y quienes no la tienen, ¿no? Hay distintos factores que pueden actuar como protección o como factor de riesgo, como el caso de los consumos, pero lo que estamos haciendo como comunidad al expulsar o al rechazar es justamente aislarlos y reforzar su identidad de, digamos, de ex convicto o de convicto, más que su identidad ciudadana, que sería lo que deberíamos tratar de construir ciudadanía. Perdón. No, es un tema apasionante para pensarlo. Yo en lo particular tengo mucho interés, pues yo trabajo sobre esas cosas, y sé que es un tema muy, muy complicado. Y lo peor es que podemos estar en el comienzo de un problema mucho más serio. Brasil está en un problema mucho más serio que nosotros, con esto de las identidades y la afiliación a pandillas y a bandas criminales. Los temas son muy complejos, pero definitivamente lo que nuestro objetivo, y no sé si lo hemos logrado, pero hicimos el mejor esfuerzo, es poner sobre la mesa o poner sobre el tapete un problema que está ahí y que no va a desaparecer. Cuanto más personas vayamos encarcelando como sociedad, lo estoy diciendo, más reincidentes vamos a tener. Es muy probable que más reincidentes, porque muchos más van a salir, y si no logramos contener que no se revinculen con el delito, bueno, vamos a tener un problema. O sea, la sociedad en su conjunto puede llegar a tener un problema. Y si no lo tiene, mejor. Pero para que no lo tengamos, tenemos que trabajar. Hay que hacer muchas cosas. La tendencia del encarcelamiento solo sube para arriba, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. En 2017, julio de 2017, había 42.000 personas entre servicio penitenciario y comisarías. Hoy, entre ambos, como decía hace un rato, hay 49.000, hay 7.000 personas más. O sea, un Luna Park lleno y la placita de enfrente, para graficarlo. La tendencia no se detiene. Sí, perdón, también, y ya no, solo una cosa mínima, que también tenemos que, sería bueno, y ya te dejo, perdóname, quiero monopolizar un poco, no, es la idea de que también no podría pensar la reincidencia en función de los delitos, digamos.
Cuando uno está pensando en general en la posibilidad de formación, en oficios, está pensando en el delito ligado a la pobreza, en realidad. Y entonces tendríamos que pensar esto, que cómo vemos la reincidencia, cuánto si está ligado a la pobreza, cuánto también es estructural y cuánto se tiene que trabajar sobre el territorio para que las condiciones que generan el delito no dependan solo de la persona que tiene que salir, que la que sale es la que tiene que ser responsable por sus actos, pero es mucho más fácil decirlo para quien tiene para quien vive, para quien está en la clase media, que para quien tiene que sufrir el día a día, ¿no? Y como te decís muy bien, no todos los delitos son iguales. Hay delitos, la mayoría de la gente está presa en la Argentina y en toda la región por temas vinculados a robos o drogas, el tráfico de drogas, transporte de drogas. O sea que con eso se lleva el 70% más o menos de la población carcelaria. Y el gran problema es que no, gran problema, el tema es que esta gente tiene relativamente penas más cortas que obviamente que un homicida, que un secuestrador o que un violador. Y entonces hay mucha rotación. Entran y salen es precisamente el tipo porque tienen condenas cortas. Yo no estoy llamando para nada a extender las penas, no se malinterprete. Pero digo que esta es la gente más propensa a salir más rápido. Y al salir jóvenes, bueno, habría que tomarse muy en serio la tarea de contención y de programas de apoyo, porque la probabilidad de la revinculación con el delito es mayor que la de una persona mayor. Bueno, yo aprovecho para, recordar y sobre todo agradecer a las 50 personas que están en este momento desde la virtualidad. Esto del formato híbrido es bastante complejo, lo que nos legó la pandemia. Y hay algunas preguntas en el chat que me gustaría recuperar para que el panel conteste. Daniel Rogero dice para María Virginia si podés pensar en qué consistencia tiene desde un caso, cómo replicarlo masivamente, o sea, cómo ves eso. Y al panel, supongo que a Marcelo irá dirigida, si no hay una idea concreta sobre el alcance de la reincidencia, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico de por qué no la hay? En segundo lugar, preguntan, cuando se dice que hay bastante seguridad al decir que de cada 10 detenidos van a reincidir 7, ¿en qué datos se basan y con qué estadísticas inferenciales se trabaja? Por otro lado, respecto del informe, en todo modelo inferencial estadístico, las variables que se eligen siempre se basan en una organización teórica que deben ser explicitadas. ¿Por qué seleccionaron las variables que eligieron? Si alguien más tiene preguntas, por supuesto, las pueden poner en el chat o también desde acá y acá tenemos otra pregunta más. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta y un comentario. El primer comentario, bueno, voy a leer con mucha atención el estudio, pero en relación incluso a lo que dijiste al último, Marcelo, de la cantidad de personas privadas de libertad por delitos de drogas, una de las cuestiones precisamente que quienes se dedican o nos dedicamos a las políticas de drogas estamos viendo es un exceso punitivo en las políticas de drogas que precisamente no ha hecho nada más que agudizar los problemas, ¿sí? Entonces, las cárceles, no solamente en Argentina, en el resto de América Latina, en el Caribe, Estados Unidos, Canadá, también en Europa, se encuentran cada vez más llenas de personas cuyos delitos son simplemente a veces tenencias o un tráfico pequeño, ¿sí? Entonces, mientras algunos temas no se resuelvan desde el punto de vista de su judicialización y su penalización, hay un problema que se va agravando, porque todos sabemos además que la cárcel es un lugar que dificulta la vida y la socialización de estas personas. Hay muchos consumos que están ahí, hay mucha gente que inició sus consumos en las cárceles, hay muchos de ellos que ya vienen de instancias de privados de libertad siendo menores, que tampoco resolvieron sus problemas de abandonos o de consumos, con lo cual yo creo que este informe seguramente tiene el valor, digo seguramente porque no lo leí, pero bueno, lo voy a leer, demostrar casi el gran fracaso del sistema penitenciario sobre estos temas, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que ahí sí, la ley de droga se repiense y se modifica, probablemente esto va a impactar casi directamente en la cantidad de personas privadas de libertad. Eso por un lado.
Lo segundo, ese era el comentario. La pregunta era si lo que han medido es sobre los condenados, esto sobre aquella persona que es casi el 50% que no tiene condena, ¿verdad? De las privadas de libertad, debemos pensar entonces que la reincidencia es mucho mayor, es decir, aquellos que están por segunda vez, al menos en el sistema penitenciario, ¿no? Y por eso, y dado que tenemos un 50-50, ¿por qué solamente esa, bueno, quizás tenga que ver con la definición conceptual, ¿no? Pero ¿por qué solamente lo han medido en relación a los condenados? Y bueno, muchas gracias y felicitaciones por el estudio. Bueno, lo que voy a hacer es que le voy a pedir una observación final a cada una. Yo después voy a responder a los temas más metodológicos o de números, pero conceptualmente, si alguno quiere hacer alguna observación. A ver. Sí, yo contestar la pregunta que me habían hecho de cómo se podía replicar esto digamos, que yo contaba un caso en particular. Yo siempre cuento algún caso en particular porque tengo la idea, que no es una frase mía, pero me gusta mucho, que la gente vista de cerca es muy difícil de odiar, pero hay que acercarse lo suficiente. Entonces, pretendo ayudarles a acercarse lo suficiente con un caso. Pero la verdad es que la forma de replicar eso es, por un lado, con un modelo de abordaje integral inclusivo, digamos, que contemple a la persona como tal y busque de algún modo remover aquellos factores que son un riesgo puntualmente. Si hay un consumo problemático, ver si podemos lograr que esa persona tenga acceso y sostenga un tratamiento, por ejemplo, o que si no está pudiendo, no tenía manera de acceder al alimento, se puede acceder de un modo que está en el lugar penal. Promover aquellos factores lo vemos, obviamente no son noticias, ¿no? Las noticias son aquellos en los que no se logra. Y también, cuando se habla de este problema, ¿no? O hay que aumentar los tiempos. Pero cada vez todos estos y a lograr para estar temas también de drogas. Periodista, y en lo que me centro principalmente en mi escritura, es cuando la cultura del delito,
detenido que lo estaban imputando lo estaba por audiencia imputativa en Santa Fe por salir a bailar con una ametralladora la casa de una familia que estaban amenazando para que se vaya de esa casa, así podían convertirlo en un punto de venta de droga, en un tipo que ya llega por 2 condenas, creo. Entonces, mi preocupación como periodista es si los tiempos y las situaciones se aceleran y se agravan y se tiende más cada vez a esta violencia. El otro lado de la frontera está el primero comando, la capital, que es, después de la FARC, la organización debajo del Ecuador, es la organización más violenta y despiadada más violenta y despiadada del Cono Sur, y está literalmente rozando la frontera con Misiones. Eso, el delito evolucionó hacia y también dentro de las cárceles, el reclutamiento del primero comando de la capital es dentro de las cárceles. ¿Qué pasa con los tiempos? O sea, hay una mirada muy nostálgica con respecto al delito en la Argentina, siempre se rebobina para atrás. La cabeza de mucha gente vuelve hacia casos como el caso del Country Carmen, el caso de María Marta García Belsunce, porque por ahí es un país al que le tienen, por ahí es un tiempo en la historia al que le tienen menos miedo, se sienten menos perdidos. Por ahí que te mate tu vecino es menos grave que te mate un sicario, tal vez. Es una percepción muy terrible. Entonces, esa es mi preocupación. ¿Cuál es el abordaje cuando tenés estas estructuras? No sé si tenés algo, ¿no? ¿Vos, Coco? ¿Tenés algo más? No. Yo voy a responder rápidamente algunos cuestionamientos. No voy a hacer sobre estadística inferencial porque hay mucha gente que no le interesa o se pierde, pero está en el informe. Así que lo pueden leer en el informe y la selección de variables y por qué hicimos lo que hicimos está en el informe y cualquier duda, por supuesto, nos comunicamos y yo la puedo aclarar. ¿Cómo llegamos al número de reincidentes al que llegamos? Lo primero, tengo que explicar por qué no se mide bien. Y la forma de que no se mide bien en la Argentina. Nadie. Y no se mide bien porque para medir la reincidencia, lo que hay que es tomar un grupo de gente que sale en un periodo determinado y ver después de 1 año, después de 3 años, o después de 6 meses, cuántos de esos cometieron delito y fueron detenidos y apresados, etcétera, etcétera. Eso no parece simple, no se hace. Nosotros queríamos hacerlo pre-pandemia, tomar como una muestra y seguir a 200 personas que son liberadas en forma aleatoria, ¿no? Tomar esas 200 personas y seguirlas a lo largo de 1 año y ver qué es lo que pasó. Vino la pandemia, nos faltaron los recursos y no lo pudimos hacer. Ahí en el informe, si se puede abrir, ahí te muestro ese seguimiento que tenemos 1 a 1. Ok, eso está bueno. Sí, digo, ahí te lo muestro, que son más de 100 personas, son 105 personas que todas las mañanas se levantan a trabajar en distintas empresas. ¿Se llama esta presentación interés? Sí, hay una presentación que, si querés, sí. Sí, una buena muestra es que la pregunta decía cómo llegaron a la conclusión que eran de 7 a 10 y ustedes no llegaron a la conclusión que eran 7 de cada 10. No, esa es una estimación que nosotros hicimos, no es firme y ahora lo voy a explicar por qué. Un poquito más adelante, ahí vamos son números que... esos son los lugares donde... Vos decime dónde paro. Ahí es el anterior, donde están esos logos, esas son todas las empresas que se animaron a dar trabajo. Son más de 100 las empresas que dan trabajo. Y a la siguiente, un poquito más. Una más, a ver. Sí.
Ahí dice, yo no veo, pero Sí. esas son las unidades, un poquitito más, todas con su nombre, sí, con todos los referentes que están en las distintas unidades en todo el país. Esas son las unidades del exterior, que son 12, y ahí están, esas son los espartanos que están trabajando, y a modo de ejemplo se puede agarrar uno de ellos que te dice el nombre, el apellido, la edad, dónde salió y dónde está trabajando. No sé si esa es Sí. son 105. Ahí te va diciendo exactamente esos 105 personas que han salido y ninguno de ellos ha reincidido. De los que reincidieron, que hay algunos que consiguieron trabajo y reincidieron, ahí te da menos del 5%. Pero ese seguimiento está, con nombre, apellido, dirección, teléfono, de dónde está trabajando hoy por hoy. Eso se debería hacer a nivel general. Sí. O sea, eso debería ser Perdón, para la porque usted población. dijiste 200 y justo son 105 los que están, Sí, sí. que lo vamos No, monitoreando todos los días. es un excelente ejercicio. Nosotros queríamos estar sobre 200, pero tomados, no quiero entrar en demasiado debate, pero tomados aleatoriamente, porque hay un tema de autoselección. Los que participan en espartanos es porque tienen la voluntad o porque de la masa general de Sí, eso no va a existir. internos. Y lo último, perdón, Marcelo, si seguís bajando vas a tener 570 personas, es un listado largo, de ahí vas bajando. Todos esos 570 personas, sabemos qué día van a salir en libertad, de acá en adelante cuánto tiempo le queda, nombre, apellido, unidad, dónde está, el pabellón donde está, y bueno, que son parte de espartanos solamente en San Martín, ¿no? Sí. Para darle precisión. Para darle, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo les explico básicamente, como no hay esa medición, y las mediciones tienen muchos problemas las que existen. Por ejemplo, Graciela recién hacía mención de que la mitad de la gente que está presa está sin condena, presumiblemente porque cometió el delito. El Registro Nacional de Reincidencia no los toma como reincidentes. No los toma como reincidentes porque no están condenados. Entonces la tasa del Registro Nacional de Reincidentes es más baja que pero es muy probable que la mayoría de la gente que esté presa sin condena probablemente haya cometido un delito. No sabemos porque no están condenados, pero hay alta probabilidad. Hay muchos otros ejemplos de estos que hace que es muy difícil medir con las estadísticas actuales. Es muy atinado lo que dice la compañera, el abuso de la herramienta de la prisión preventiva. La prisión preventiva, los fallos, la flagrancia, o sea, hay una serie de cosas que hacen difícil la medición. Pero lo cierto es que partiendo de la base que nosotros sabemos que 40% de la gente, 42% de la gente que está presa estuvo condenada previamente y estuvo presa, a partir de ese dato duro que ese sí nosotros tenemos, eso mide el stock, no el flujo, no la gente que entra y que sale, sino en un momento determinado. En ese 42% hay gente que cometió homicidios y hace 15 años que está presa, y ahí están los que recién entraron. Entonces, no podemos saber, eso es una fotografía del stock, no del flujo de la gente que entra y que sale. Cuando haces esos ajustes te va a dar mucho más que el 42%. Por eso nosotros dijimos, no nos animamos a decir es 70%, pero es aproximadamente, y si no es 70 es 60, pero el número es bastante alto de la gente que entró y después sale. La última respecto al tema de estadísticas. Nosotros utilizamos las mejores estadísticas que tenemos públicas, ¿ok? No, o sea, fuimos el Ministerio de Justicia recibe todos los años una planilla que cierra el 31 de diciembre, donde cada unidad penitenciaria informa cuánta gente está y entre ellos cuántos son reincidentes. Utilizamos esas mediciones. La del Registro Nacional de Reincidencias, que tiene muchos problemas porque no son demasiado confiables. No sé por qué, pero básicamente es muy difícil auditar esos datos porque están como encerrados con 7 candados, no entiendo por qué.
porque eso debería ser instrumento de política pública. Sí, los países te vuelven loco. No lo sueltan. Entonces, pero bueno, tuvimos la suerte que los pudimos acceder. En todos nos dan tasas de reincidencia relativamente altas. Ahora, como bien decía Coco, cuanto más primerizos tenés, o sea, cuanto mayor es la población carcelaria, más primerizos hay. Por lo tanto, los niveles de reincidencia es un poquito más bajo, porque la mayoría de la gente que entra a la cárcel, o un buen porcentaje de gente que entra a la cárcel, son primarios, digamos. Todos tienen que tener una primera vez. ¿Querés decir algo, Juan? Ya terminé. No. Bueno, nada, quería agradecerles a todos los panelistas por las presentaciones. Y bueno, nada, en una parte del informe nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo sobre las políticas postpenitenciarias que se llevaban a cabo tanto desde el Estado como asociaciones civiles, y una parte importante eran las cooperativas. Y no quería dejar de presentar y mencionar a Julio, que está acá presente, Julio Fuque, que desarrolló la primera cooperativa en la privación de libertad, digamos, ¿no? Así que si querés contar brevemente, Julio, la experiencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ahí nos hizo la presentación el compañero Juan. Darle gracias a la universidad también por el trabajo que está llevando adelante. No olvido en el tiempo que me tocó recuperar mi libertad y ser parte de una cooperativa, de la primera cooperativa en la Argentina creada dentro de una unidad penitenciaria en la ciudad de La Plata, en Joaquín Gorina, la segunda en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de formar parte y ser parte de una federación de cooperativas de trabajo de la República Argentina llamada FECOTRA. Esa federación que junto con la Universidad 3 de Febrero nos dieron la oportunidad al año de salir en libertad, de poder viajar a Mondragón, a Europa, a España, a visitar la Universidad de Mondragón, donde fuimos empoderados, donde hemos presentado un proyecto, donde hemos trabajado en conjunto con la U3 también lo mismo, donde nuestra cooperativa, por el proyecto que ha presentado de fabricaciones de ropa textil y exportación, hemos presentado un proyecto jugando dentro de la universidad y lo hemos ganado. Y uno de los profes de allá, el mensaje que nos dio a nosotros, no los dejen a este proyecto, sigan adelante y crean en ustedes mismos que se puede. Desde ahí recorrimos muchísimas empresas muy grandes, cooperativas, y nos trajimos desde Europa la innovación y la tecnología para crecer como empresas cooperativas en nuestro país, y el empoderamiento para nuestros compañeros y compañeras que estaban privados de su libertad. Hoy en nuestro país hay más de 150 empresas cooperativas a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Hay más de 1.500 personas que no volvieron más al delito. Sí, hay reincidentes, pero una tasa muy baja que han vuelto al delito nuevamente, justamente por tema de droga y no entendieron cuál es el mensaje realmente, pero no soltamos las manos, sino que seguimos trabajando con cada uno de ellos. Lo crucé hoy acá al maestro de la Fundación de Espartanos, y con ellos en el año 2015-2016 hemos trabajado en un proyecto codo a codo, formando alumnos de Espartanos en el modelo cooperativo a la misma vez. Y yo creo que acá tenemos que ver todos nosotros, creo que tenemos que poner la mano en el arado para que haya un cambio de paradigma realmente en nuestras cárceles. Pero vamos bien, tenemos que trabajar un poquito más, tenemos que ser un poco más unidos, y Argentina es pionera en el mundo con el tema de trabajo y cooperativismo dentro de las cárceles de nuestro país. Vienen de otros países a sentarse a hablar con nosotros, con las federaciones, con las cooperativas, a copiar este modelo porque quieren hacerlo en su país. Entonces venimos haciendo lo que sí hay que hacer, comprometer a muchos más actores. Hay muchas organizaciones que también, aparte de las cooperativas, organizaciones sociales, que le están poniendo el pecho a todo esto y están entrando a las unidades penitenciarias, llevando cooperativismo, enseñándole a las personas un oficio
Yo creo que ese es el resultado de la afuera, que es lo que nosotros queremos. Sabemos que tenemos un sistema que hace 200 años que existe y que fracasó totalmente, porque hablamos que hace 200 años que existe y hay más cárceles, y ustedes mismos están diciendo que las cárceles están hacinadas realmente. Bueno, entonces, siempre estamos hablando del problema. Acá justamente hoy estamos hablando de un problema y de un problema y de un problema, y nos vamos a juntar nuevamente y vamos a hablar del problema. Ahora digo, ¿qué hacemos para que ese problema se transforme en una solución? Y la única manera de buscar una solución es hacer, aparte de la teoría, la práctica y la acción. La unificación entre personas que se comprometan realmente y mirar un poco más para dentro de la cárcel, porque la cárcel es el reflejo de nuestra sociedad. Hablamos siempre de que una persona cuando está privada de su libertad y necesita una vallaspirina porque se siente mal, habla con el encargado y está 10 veces pidiéndole una vallaspirina hasta que se cansa el interno y termina lastimando a un compañero o haciendo terrible motín. Y cuando se pudrió todo de verdad, ya recién viene el encargado y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? Y te estoy pidiendo una vallaspirina. Ah, ¿querés una? Ahora te la traigo. Pero después de un caos. Y si nosotros nos fijamos lo que está pasando en nuestro país, en nuestra sociedad, pasa lo mismo. Con la necesidad de la gente, la falta de trabajo, la educación y la cultura y montones de cosas. Fíjense que tenemos quilombo casi todos los días por el microcentro del caos, con la necesidad que tiene nuestro pueblo. Y así viven pasando las cosas. O sea, siempre estamos viendo el problema, pero no le estamos buscando la solución. Y la solución es trabajo, la solución es educación, la solución es la universidad dentro de las cárceles, la universidad en los barrios. Yo creo que ese es el camino para que haya un cambio de paradigma. Realmente hay un compromiso, hay muchas personas que hoy están trabajando en esto. O sea, obviamente que no se hace visible porque muchísimo que no lo quieren mostrar o no le interesa. Pero hay mucha gente que sí, de verdad, creen, y nosotros somos los que creemos en la oportunidad. Que todos nos merecemos una oportunidad. No nos hacemos las víctimas, sino que cometimos un delito, fuimos a parar a la cárcel, cumplimos nuestra condena, pero fuimos nosotros los actores de inventar una herramienta de inserción a través del modelo cooperativo. Y hoy hay resultados. Los invito a todos a que puedan recorrer todas las cooperativas. Hay gente trabajando, hay familias trabajando, y en el adentro hay mucha gente con talento, gente buena que realmente quieren que nosotros les demos una oportunidad. Necesitan que les llevemos las herramientas necesarias para que ellos puedan cambiar su vida, dejen el delito. Recién le preguntaba acá a mi compañero, que ahora se va a presentar también porque lleva 4 meses en libertad, le faltan 4 materias para recibirse de abogado, y hablábamos de cuánto sale un detenido, ¿no? La cantidad de millones que se gastan anual, por mes, por día. Y si nosotros pensamos en el trabajo en el contexto de encierro y que los detenidos tienen que ser autosustentables, si están detenidos y trabajan, se pueden pagar su obra social, ganan un sueldo y mantener a su familia, y lo vas preparando para el día de mañana cuando salgan en libertad, inmediatamente se puedan incorporar a cualquiera de las cantidades de empresas que hoy existen en nuestro país. Bueno, entonces es una decisión política, pero una decisión del Estado, y el Estado somos nosotros, somos todos nosotros. Entonces no podemos hacer del sordo, del ciego, de que no nos importa lo que pasa al lado de nosotros. Creo que no tiene que importar mucho lo que pasa en nuestro país y lo que pasa en nuestras cárceles de nuestro país, porque los que están adentro son personas y tienen los mismos derechos que tenemos nosotros. El único derecho que pierde es el derecho a la libertad de ambular, pero después goza de todos los derechos. ¿Sí? Así que lo voy a agradecer a todos por invitarnos a nosotros a participar. Está la doctora acá también presente, Vilma Biseglia, que también puede dar unas palabras. También viene acompañando en las cárceles donde nosotros estamos capacitando, en las cárceles federales como las cárceles de la provincia de Buenos Aires.
Ahora para el 21 se va a lanzar un programa de formación y de capacitación y de cooperativismo, como en la cárcel de la provincia de Buenos Aires y alguna de las federales donde estamos trabajando nosotros también. Te voy a presentar al compañero. A ver si una palabrita, porque tenemos que ir cerrando, pero por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Leandro, soy estudiante de la carrera de abogacía, comencé a estudiar en la cárcel. Bueno, lo conocí a Coco Derigo también en la cárcel. Como decía el compañero Fouquet, siempre se conversa sobre la problemática, pero desde una mirada muy académica y pocas de una mirada empática. Pocas desde una mirada en donde se involucren con el conflicto. Hay muchísimas organizaciones, muchísimos actores sociales que ingresan a una cárcel a sacarse una foto con un detenido, casi como si fuera un hámster o un mono, para sumar prestigio y anotarlo en su currículum. Entré a la cárcel y soporté convivir segundos con un mono. Y muy pocas personas lo hacen desde una mirada empática. Yo no jamás adulé a absolutamente a nadie, solamente soy una persona que reconoce. Y hoy podría reconocer públicamente la mirada empática que siempre tuvo Coco Derigo para con los demás. Los mensajes que dejó, yo le contaba recién a Coco Derigo, que había reclamado el 1 de mayo del año 2016, domingo 1 de mayo, había reclamado que se había roto un cable de 20 centímetros y nos dejaba sin luz y nos moríamos de frío porque estábamos en Dolores. Así que dije, a modo de reclamo, no voy a ingresar a mi celda hasta que esto no se solucione. No ingresé, lo solucionaron, y a las 8 de la noche vinieron 4 encargados, abrieron la puerta de mi celda, me golpearon como quisieron, y me dejaron desnudo en un buzón y me tiraron un baldazo de agua, que pretendían que sea fría, pero estaba tibia. Cometieron ese error. Bueno, nosotros nos estábamos preparando porque el viernes 5 teníamos un partido de rugby, el viernes 6, que traía Coco Derigo un octagonal, primer octagonal que se hacía en las cárceles de rugby. Entonces, a través del rugby habíamos aprendido que éramos un equipo y que teníamos que ser compañeros entre nosotros. Aprendimos la hermandad del rugby. Ninguno éramos jugadores, y de hecho teníamos hasta personas obesas que le costaba mucho correr, pero aprendimos a todos a esperarlo y a correr al ritmo del peso para llegar todos a cumplir con el ejercicio que teníamos que hacer. Así que a mí me castigaron, me dejaron en los buzones, y todos los compañeros de rugby dijeron, no vamos a jugar ese octagonal. Y el director de la unidad tenía que darle una respuesta sobre esto a Coco Derigo. Y venían muchas celebridades del servicio penitenciario. Entonces los compañeros dijeron, no sale Portillo, que está en buzones, y justamente no sale ninguno. Así que me indultaron. Y mis compañeros, con átomo, me anestesiaban el cuerpo para que pueda jugar. Jugué 3 minutos, creo, 4 minutos, pero en un símbolo de que con la solidaridad todo se podía, y con la hermandad todo se podía. Yo me inscribí en la universidad porque quería fugarme, y tenía 4 intentos de fuga frustrados. Pero la Universidad Nacional de La Plata, en la carrera de abogacía, tiene un filtro que hay que primero rendir 5 materias dentro de las unidades penitenciarias para después poder salir a la facultad. Entonces, como sobre mí había una custodia especial, se me hacía imposible fugarme desde una cárcel. El único objetivo posible era la facultad. Entonces yo dije, no voy a esperar 2 años, como le pasaba a muchos que tardaban 2 años en rendir esas 5 materias, porque yo me quiero fugar hoy, no dentro de 2 años. Así que comencé a estudiar muchísimo. Las primeras 4 materias las aprobé con 10, y las demás con 8, con un promedio enorme. En esos 5 meses aprobé 7 materias. Y llegó el momento que tenía que salir a la facultad. Era el momento de la fuga, diciembre del año 2018. Y me pasó que conocí un centro de estudiantes. Y el centro de estudiantes me enseñó lo que era lo colectivo. Me enseñó a dejar de pensar en uno mismo para poder pensar en otro.
y vivía ese centro de estudiantes como una trinchera de la cárcel. Esa era mi unidad básica, mi trinchera. Era ese lugar en donde nos juntábamos todos y luchábamos contra el sistema que nos quería doblegar la mente. Entonces me enamoré y ir a fugarte de la universidad era como ir a robar una iglesia. Creo que nadie va a robar una iglesia, o muy pocos. Y yo lo vi así. La universidad para mí fue el templo, entonces no pude intentar mi nueva fuga. Y desistí de fugarme para siempre, porque de hecho desde que empecé a estudiar no tuve más tentativas de evasión. Y con el juez Conti, que es presidente del Tribunal 7, después inauguramos bibliotecas, pabellones, y él era el presidente del tribunal del cual yo me había tirado de la ventana en una de las tentativas de evasión. Entonces, y después conformé mi propia agrupación dentro de la cárcel, que se llama Educación por un Mundo Sin Rejas, y me tenían que trasladar a otras unidades, ya no era por una medida rotativa de seguridad, sino que me trasladaban para participar de actividades de la propia agrupación que yo había creado desde ahí. Entonces, creo que esto de contagiar, de brindar un libro, de que el libro está al alcance de un detenido, es el pilar fundamental para que la reincidencia no sea un factor posible cuando uno recupera la libertad. Yo hoy trabajo en un estudio jurídico, desde hace 2 años, recuperé la libertad hace 4 meses, pero ya con un trabajo para 2 abogadas desde hace 2 años. Entonces, creo que la clave está en el trabajo dentro de la cárcel, en la empatía de los actores sociales, en esa falta en la ausencia del egoísmo, en el querer salvarse solo. Y básicamente un modelo de cárcel ideales no va a existir, un modelo de cárcel ideal no va a existir. Pero más tenue a la tortura sería que cada universidad firme un contrato, firme un convenio con la unidad más cercana que tenga a su universidad y que cada unidad penitenciaria tenga una universidad y un centro de formación profesional. Eso creo que es un poco la solución a la problemática de la reincidencia. Y este sistema estadístico que tiene Espartano, creo que la única fundación que lo tiene es Espartano, y esto es un compromiso real para con quien se está trabajando. Esto es para aplaudirlo y felicitarlo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que se nos hizo un saludo, entonces, sí, y porque necesitamos cerrar. Nada, solo saludar y felicitar al panel, así que continuar con la tarea, lo mismo que Julio acá, el compañero que se está recibiendo ya, así que del cual tenemos toda fe. Nada más eso. Bueno, muchas gracias. Yo quiero, pero 30 segundos, pues tenemos que terminar. El periodismo debe de estar tan amarillista y que se publique otro tipo de cosas que la criminalidad y la violencia en los delitos, y también un poco la modificación de esa violencia. Si por mí publico muchísima esa nota. Nosotros le agradecemos también porque precisamente uno de nuestros objetivos, y no terminamos con el informe solamente con estudiar lo que pasa con la criminalidad, sino también tenemos unos capítulos acerca de qué se hace, y las cooperativas tienen un espacio dentro de nuestro informe, y todo lo que se ha dicho aquí y mucho más, pero nosotros pensamos que hay que hacer mucho más, que estos son los primeros brotes de cosas que muestran que se puede hacer cosas para reducir los niveles de reincidencia y facilitar la reinserción social. Ahora sí les quiero agradecer a todos y a todas, nuevamente a la gente que trabajó en el CELIV para realizar este estudio, Antonella, Carolina, Juan, Fernando, que no está aquí, y agradecerles también a UNTREF por todo el apoyo, y agradecerles a todos los que nos siguieron por Zoom y a los que están aquí. Nos seguiremos encontrando. Muchísimas gracias y nos vemos prontito. Muchas gracias a los panelistas. Adiós.